Hola, hola, gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Los Aromas de la Catrina. Espero que se la estén pasando muy bien en este fin largo que viene Día de Muertos y Halloween y todo esto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de aromas que nos visten para matar, pociones mágicas con las cuales nos perciben y nos percibimos nosotras sensuales y atractivas. Entonces, espero que les guste el videito. Así que comenzamos. Comenzamos con el video. Estos perfumes los saqué, me recomendaron, perdón, básicamente de Facebook, de ahí saqué casi toda la información. Y también estuve haciendo pesquisas por internet y todo. Estos son perfumes sensuales, no solamente para nosotras que los percibimos, sino para la gente cómo nos percibe con estos perfumes. Y no precisamente tienen que ser ni gourmand, ni súper dulces. No. Hay perfumes muy femeninos, la mayoría, con mucha flor. Sí especiaditos y eso, pero de verdad se van a asombrar con las reseñas que les voy a dar. Vamos a comenzar. Todos los perfumes que voy a traer este día son de Sense, porque con ellos pude conseguir casi todos los que buscaba y me gustaron mucho cuando los recibí y por eso los vamos a reseñar con ellos, no es por otra cosa. Digo, finalmente yo reseño de todos, incluso voy a estar buscando otras casas perfumeras porque ese es el chiste. Entre más variedad haya, pues es mucho mejor para todos nosotros, pues porque se ponen más interesantes todos los prototipos, se empiezan a poner las pilas, pero bueno, no les voy a quitar más el tiempo con eso. El primero es Crystal Noir de Versace. Este es un ámbar floral del 2004 y es un perfume que yo no conocía, pero es delicioso. Sí es un perfume para que nos volteen a ver, para que uno se sienta femenina. Es un perfume que abraza, trae un coquito ahí por ahí. Yo no lo siento tan fuerte, pero está presente en casi toda en casi todo el perfume. La salida yo la siento muy fresca, pero después se va disipando y empieza a ser un perfume ambaroso, sandaloso, con su misterio muy rico. De verdad, a mí me encantó. La verdad, yo había escuchado, ay, es que el cardamomo, de verdad, a mí el cardamomo es no sé si es una semilla o qué será, pero le da un toque tan especial a los perfumes, los hace frescos pero especiados, muy ricos. Yo había escuchado de este perfume que lo ocupan mucho en época invernal, en nocturno, pero yo la verdad es que lo usaría hasta de día. Ay, qué rico. Lo usaría de día, en días a lo mejor otoñales, invernales. Para una cita está de verdad muy rico el perfume. Híjole, yo le siento ahí, no tiene rosa, ha de ser la peonia, pero yo le siento una rosa por ahí, pero no la tiene. La salida es pimienta, jengibre y cardamomo, que es lo que les comentaba, es lo que la hace como que muy fresca en un principio. Yo no la siento tan especiadita al principio, sino conforme va pasando el tiempo se empieza a volver un poquito más interesante. El corazón es coco, gardenia y flor de azahar y peonia. Yo no siento, les digo, no siento no siento tanto la flor de azahar, pero sí siento la peonia, sí siento ese coco que lo hace diferente al perfume. Y la base es sándalo, almizcle y ámbar. Y esto de verdad cierra por completo todo el perfume. Lo hace rico, interesante, es femenino, apapachador, pero invitador. De verdad, les recomiendo que la adquieran. Esta está muy rica. Yo la pedí al 42% con Sense. Yo creo que si la quieren tan intensa como yo leí en las reseñas, que creo que sí lo perciben como un perfume muy intenso, muy nocturno, a lo mejor vale la pena pedirlo en 50 mililitros. A mí me gustó así, lo usé y sí me duró como unas 6 horas el perfume. Empieza a bajar ya después, después de las 6-7 horas me quedo un poquito a ras de piel, pero no tienen las 2 semanas de maceración que normalmente les doy, pero de verdad es un perfume diferente, fresco, especiado,
No lo siento tan nocturno no sé qué tanto se parezca al original, pero está muy rico. De verdad la peonia está súper rica, muy marcadita, está muy rico, se los recomiendo mucho. Ese fue el primero. El segundo es otro que me recomendaron, me lo recomendaron mucho en Facebook. Se llama Armani Code. Es un floral 2006 de Giorgio Armani. Tampoco lo conocía. Y todos los que he estado viendo no me han decepcionado ninguno. La nota es muy cítrico, la salida, pero como a la hora empieza a cambiar el perfume y sí se empieza a sentir un poquito más amaderadito, un poquitito más dulce, pero este perfume es muy diferente. Yo creo que es por lo que la mayoría de las chicas que lo usan les gusta, porque aparte es un perfume definido. Entonces yo creo que es eso lo que hace que las personas lo ocupen, porque es para una personalidad fuerte, definida. A mí me gustó muchísimo. Yo creo que este sí es uno de los que usaría. Sí, se siente muy cítrica la salida, pero no es un cítrico de los que no quieres volver a usar. No, se vuelve un poquitito adictivo porque tiene mucha presencia el perfume. Las notas de salida es naranja italiana, jazmín y naranja amarga. Sí, la naranja amarga se siente muchísimo. Ahorita que me lo puse acá incluso me llegó esa amargurita hasta la garganta. Pero se pasa como en cuestión de unos 20 minutos. El corazón es jazmín, flor de azahar y jengibre. Eso la hace aún todavía un poquitito más cítrica. Y la base es miel, vainilla y sándalo. Y al final, no tan al final, como después de unas 2 horas y media, yo sí lo empecé a sentir un poquitito más dulce. Pero queda un aroma, de verdad, casi todas sus notas quedan muy definidas. No es un perfume que se le pierda todo y que al final quede como amontonaditas todas las notas, no. Es un perfume definido, te da personalidad, es seductor, porque al final queda muy interesante. Entonces, se los recomiendo mucho. Es un floral del 2006 de Giorgio Armani. Y me encantó también, me gustó muchísimo. Yo creo que sí me lo voy a comprar en grande. Luego vamos a irnos con el otro. Ay, ¿cuál es este? Es Black Opium, perdón, es que no, pero sí, luego se me va un poquito la cronología, pero bueno. Uy, este perfume igual, también fue por recomendación de Facebook, muchísimas hablan de él y lo adoran y tienen toda la razón del mundo. Este no es un gourmand, pero podría pasar como tal. Es muy dulce la salida. Vamos a darle por aquí. Tiene café y es de los pocos que yo percibo el café en este perfume. De verdad, es muy rico, delicioso, es dulce. Sí se me hace muy sensual. Es de los que la gente que te percibe en una cena, en una cita, o para lo que ustedes gusten y manden que quieran hacer en ese momento, la gente te voltea a ver y yo creo que hasta les dan ganas de darte un mordisco, porque sí está muy rico. Es dulce la salida, la salida yo la siento muy dulce, muy avainilladito, almendradito, hasta como pudiera jurar que tiene por ahí algunas, no sé, nueces o algo así, me pareció, pero no las tiene. La nota de salida es pimienta, pera y flor de azahar. La pera se siente, yo no la sentí tan fuerte, yo la sentí más bien muy avainillada, muy almendrosa, muy cremosita. El café lo sentí muy potente desde que sale. El corazón es café, jazmín, almendra amarga y el regaliz, que yo creo que es lo que lo hace aún más dulce, ¿no? Porque aparte de la vainilla que ya contiene, tiene el regaliz y está muy rica.
la verdad. Esta se las recomiendo muchísimo. Esta sí es un... Este sí es un perfume nocturno, a mí se me hace. Y sí es muy seductor. La salida está muy rica. También se siente de repente un poquitito fresquecita, la sentí. Ah, pues por la flor de azar yo creo. Si les comenté, no. La base es vainilla, pachuli, cedro y madera de cachemira. Entonces esto lo hace un perfumón. Yo lo usé y lo traje todo el día, me duró 6 horas sin problema alguno. Sí me gustaría que para la potencia que traen todas las notas me hubiera durado un poquito más y más marcado, porque si después de las 6, 7 horas sí yo ya lo sentí un poquitito como a ras de piel. Entonces, me hubiera gustado sentirlo un poquito más porque sí se vuelve adictivo. O sea, de verdad me encantó, se los recomiendo mucho. Si les gustan los gourmands, este les va a gustar, aunque no lo es. Este es un perfume ámbar floral del 2014 de Yves Saint Laurent. Y está muy rico, me gustó muchísimo. La salida es muy dulce, el café de inicio de verdad te arropa. Es muy bueno, de verdad es muy interesante el perfume. A mí me encantó, lo recomiendo al 100. Me gustó muchísimo. No hubo ninguno de esta lista que no me gustaran. Y con el que vamos a cerrar es, híjole, una oda a la feminidad, la verdad. Este es un super perfume. Este es de los que a la parte masculina les gusta cómo hueles y ellos lo perciben sexy e invitador. Y este es Narciso Poundre, no sé si se pronuncia así, Narciso Poundre, EDP, que es agua de perfume, ¿no? Este es un almizcle amaderado floral del 2016. A mí me gustan muchísimo los perfumes de Narciso Rodríguez. Son perfumes muy distintos. A mucha gente no les gusta. Los perciben como aseñorados o cosas así, pero a mí no me lo parece. A mí casi todos los perfumes de él me cautivan porque son aromas distintos, que destacan, elegantes y tienen una magia cada uno de ellos. Espondré, yo no lo conocía y de verdad es un aroma dulce, pero no me refiero solo a dulce del dulce que contiene, sino al dulce de lo que la gente te percibe. O sea, de que es un aroma muy dulce, o sea, ella se ve dulce, ¿no? Pero no está inofensivo. O sea, sí tiene como que su carga por ahí de, de que te invita, incitador. A mí me huele un poquito como arroz con leche. Tiene la rosa por ahí, no tan marcada como en otros perfumes, pero es un perfume delicioso. Que si tienen oportunidad, yo me podría bañar con este perfume, de verdad. Lo puedes usar, puede ser para ir a trabajar en días, yo lo siento muy atemporal. Yo lo usaría todo el año. Me encantó. De verdad yo creo que es uno de las mejores que también le he percibido a Sense. Se las recomiendo muchísimo. Las notas de salida es flor de azar, jazmín y rosa de Bulgaria. El jazmín se siente más que la rosa, por eso es que les decía que sí la percibía, pero siento mucho más el jazmín. El corazón es almizcle y la base es cumarina, cedro, vetiver y pachuli. Se están preguntando qué es la cumarina, se la vamos a poner por aquí en el dato curioso. Yo tampoco sabía qué era, pero a mí desde la salida decía, tiene mucho dulce. Y yo le percibí hasta como que un poquito de almendra por ahí. Decía, pues ¿de dónde sale si no trae ninguna vainilla? Y eso es la cumarina. La cumarina es lo que le da este dulzor específico a las fragancias y aquí está súper bien manejada. Este perfume se los recomiendo, es femenino, es rico, es elegante, la gente te distingue, no trae muchas notas ni complicaciones, pero de verdad es un perfume hermoso, femenino y sí es incitador. Entonces, a mí me encantó, ojalá les hayan gustado todas las reseñitas de este día.
las traje con mucho cariño. Hasta aquí llegamos. Si tienen oportunidad de probarlos, pruébenlos y díganme qué tal les fue, si les gustó, si fue la duración y todo. A mí me gusta mucho escuchar, me gusta mucho leerlas y estar en contacto con ustedes. Entonces espero que se la pasen muy bien, que sea un fin de semana largo, que lo disfruten mucho, que se la pasen muy bonito y hasta la próxima. Yo me despido, mi nombre fue Karina y estos fueron los aromas de la Catrina. Adiós, bye.